hacer. Laura Si no nos hace Fernández falta. Cañas, bienvenida. Gracias, María, por invitarme un día más. Es un placer estar aquí contigo en esta maravillosa mesa. Lo sé. Pelayo Barro, bienvenido. Muy buenos días, ¿Cómo estás? María y demás. Muy bien. A ver si podemos oír a Argüello, porque si no es que el efecto no es el mismo. Los viernes Javier Villamor, en estas cosas. ¿cómo estás? Buenos días, todavía arrancando. Tú has dejado tu exclusividad con otra mirada solo porque quieres hablar de Brasil. Bueno, no, y luego lo de la conferencia episcopal también También me ha te picado, gusta. entonces, vengo Bueno, con a... Javier puedes hablar de lo que quieras. vengo El problema a- ahora ya no es que vengo a con Javier puedas repartir. hablar de lo que quieras, es que Exacto. Javier ya no quiere hablar con nosotras de nada. O sea, como Vale, ahora ya no. está de estrella de otra mirada, pues ya es difícil traer. De otra mirada. De otra no, mirada. Ah, con otra mirada. Es como ayer Juan me dice, y con otra mirada más adelante. Más adelante, a despedir la alternativa. Está bien el aprecio que tengo en esta televisión. Muchísimas gracias, compañeros. ¿No? Bueno, hay que decirlo. Cuando hace Antonio falta alguien, Muro ¿a quién sí te llamas? quiere. A Javier. Soy de fontanero. No, pero mucha gente no lo sabe, pero un día más en la redacción todavía hay gente que cree que nuestro programa se llama Las Mañanitas. O sea, que también no lo sientas como algo personal porque es una cosa que nos pasa a todos. Ya sabéis que fue uno de los nombres que se barajó en su momento. Pero bueno, tiene su coña. Antonio Muro, tú sí quieres a Javier Villamor. Sí, yo le aprecio muchísimo. Trabajamos muy bien juntos. Trabajamos juntos y además cuando me hace falta algo, primero que miro es a Javier Villamor, que suele tener el teléfono exacto de la persona exacta que uno necesita. ¿Tienes un teléfono de Su Argüello? virtud y su condena, porque así está. Así estoy. Que va a explotar un ojo. Efectivamente, así está. Nunca le perdonaremos que no haya venido a la mesa de expertos en el amor. Yo, a ver, también tengo que decir, yo Haremos invitaba a otra, Javier pero- Villamor no porque lo considere un arma de amar, ¿no? Sino porque, oye, es la única persona que conozco. Un arma de amor. Es la única persona que conozco con un apellido que avala, o sea, que tiene la Eso es verdad, excusa eso es en su verdad. nombre para sentarse en esa mesa. Eso no es mérito mío, es de mi padre y de los gestos, pero sí. O sea que... En realidad tu opinión no le importaba. A mí sí. Bueno, Está muy bien, gracias. ¿podemos oír a Argüello o que nos cuente Josué lo que ha pasado? No, todavía Es no. vuestra culpa pues, si seguimos desvariando en esta pues mesa, vamos o sea. a hablar de otra cosa mientras. Desbarremos, venga. No, otro pues vamos poco. a desbarrar, pero viendo el tráiler de Pedro... Ah, ya está Josué. Buenos días, Josué Cárdenas. Pues muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues la verdad que la noticia se daba ayer acerca de la polémica de Irene Montero con aquellas declaraciones en la Comisión de Igualdad sobre los abusos de personas adultas hacia niños. Ya saben que Irene Montero se tiene que enfrentar a 3 querellas, tanto Abogados Cristianos como Liberum como Vox, el partido político, se han querellado contra las declaraciones de Irene Montero y esa presunta apología que haya podido hacer de la pederastia. Bueno, pues la verdad que en la conferencia episcopal se han pronunciado acerca de este tema. Ya saben, una conferencia episcopal muy insultada siempre por el feminismo radical, siempre con aquello de vamos a quemar la conferencia episcopal. Bueno, pues ahora la conferencia episcopal se pone de parte de Irene Montero. En este caso, Luis Argüello, su portavoz y arzobispo de Valladolid, ha querido tener unas declaraciones, la verdad que comprensivas con la ministra de Igualdad. Ha dicho que la culpa es de la prensa, que a veces nos dedicamos a sacar titulares y que realmente la ministra no ha querido decir lo que la prensa ha sacado, que a veces cuando se improvisa un discurso, pues la verdad que hay que comprender que nos podamos equivocar o malinterpretar unas palabras. Bueno, la verdad que un sacerdote, en este caso un arzobispo muy laxo con la ministra, y estas han sido las declaraciones del portavoz de la conferencia. Respecto a las declaraciones concretas de ese día, yo quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad, porque también salgo a la prensa, porque ustedes también me hacen preguntas, porque yo veo cómo se interpretan algunas de las respuestas, como a veces uno cuando responde pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global. Yo francamente no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás. Pues muchas gracias, Josué.
Sí, ibas a decir algo más, creo. Sí, el movimiento del brazo. No, digo que lo ha dicho todo el portavoz de la conferencia episcopal. Eso que es. ahí están sus declaraciones. Igual que lo dijo todo la ministra. Enseguida repasamos lo que decía Irene Montero hace 8 días. Por cierto, 8 días en los que no ha rectificado una sola de sus palabras. Pero antes nos vamos en directo hasta La Toja, donde se está celebrando el 4º Foro Económico Atlántico. Está interviniendo el líder de los populares. Están, por cierto, también Felipe González y Mariano Rajoy. En el fondo, menosprecia la capacidad de razonamiento de la gente. Su principal objetivo es azuzar reacciones primarias, en especial las que nacen, lógicamente, del malestar social. El malestar que tiene muchas veces una base objetiva, pero que en manos del populista no se orienta a solucionar, sino a mantener un estado permanente de descontento, una libertad con ira, por recurrir a la antítesis. Bueno, no se oía muy bien a Feijóo, les contaremos lo que diga en esa intervención. Vamos a volver al tema que teníamos entre manos. ¿Qué os ha parecido lo que ha dicho? Por hacer abogado del diablo, y por diablo me refiero a la conferencia episcopal, es cierto que muchas veces se manipula. Esto es algo obvio. Dentro de un discurso X se saca el extracto que interesa. Pero no es la primera vez que Irene Montero ha insinuado algo parecido y mucho menos ya sabemos a qué va enfocado con la educación sexual, lo que llaman ellos educación sexual integral, que es simplemente lo que dice la ONU de Comprehensive Sexual Education. Es decir, que esto no es una idea de la izquierda española, esto es algo que viene desde Naciones Unidas, que se impone a nivel normativo, que obliga a los Estados miembros a hacerlo. Es decir, esto es una pirámide completa de poder, que es lo que llamamos el globalismo, como quiera llamarlo la gente, los espectadores, que al fin y al cabo esto no es algo exclusivo de este país, por desgracia, es algo que vemos en todos los lados. También sabemos cómo suele hacer la Iglesia en España, ponerse de lado y en este caso, bueno, pues en los medios de la que es dueño, hablamos de la COPE, hablamos de 13TV y demás, han sido también bastante acomplejados, si quiero utilizar esta palabra. Igual que el PP. Y están preocupadísimos con la victoria de Meloni también. Precisamente por eso, ¿no? Creo que también estas declaraciones explican, es un ejemplo más de por qué las iglesias están vacías, ¿no? La gente ya no entiende que algo tan sencillo como proteger la infancia y proteger pues, en fin, las relaciones entre personas, sexual afectivo, que es lo que intenta educar la Iglesia siempre, sexual afectivo, no solo sexual, en este caso no hayan siquiera matizado de alguna manera las palabras. Puedes decir, oye, sí, es cierto que ha dicho esto, es cierto que quizás hayan sacado de un contexto, que en este caso no, en otros puede ser, pero nosotros, él podría haber reiterado el mensaje, ¿no? Lo que defiende la Iglesia, lo que defiende nuestra doctrina, es esto y esto. No lo ha hecho, ha perdido una oportunidad de oro. Y es otro balón de oxígeno para el gobierno. A ver, yo me he centrado en este tema realmente porque me he dado por aludida cuando han dicho que los periodistas habían tergiversado, porque ahora si queréis oímos a Irene Montero otra vez y nadie ha tergiversado yo te voy a decir nada. la frase, si quieres, es decir, textualmente, dice, los niños, las niñas, las niñas tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Yo, como la semana pasada, me niego a tener que interpretar a la ministra. Es decir, la ministra ha dicho lo que ha dicho. Y eso es, en el castellano, en el español, la textualidad de sus palabras. Y eso deja entrever, como dice Javier, una intención manifiesta. Es decir, nosotros no interpretamos, es lo que dijo la ministra. Y la ministra, como tú muy bien dices, ha tenido 8 días. Ella sí ha tenido 8 días para matizar, para aclarar, para situarse en la situación personal de sus propios hijos, si haría o no haría, dejaría o no dejaría, y no lo ha hecho. Simplemente no lo ha hecho porque le conviene. Si no lo quiso decir desde el principio, le conviene que este tema siga circulando porque es una manera de abrir la puerta al debate. Claro. Y ellos empiezan siempre por lo mismo. Cogen un caso muy particular, entonces empiezan a sacar especialistas de su propia cuerda, el debate se va agrandando y llega en un momento en que se sienten obligados a legislar. Es decir, es lo que ha pasado con todo, la ideología de género, la educación sexual y ese adjetivo de afectiva que yo no sé por qué la afectividad tiene que entrar en los centros educativos. Es decir, me niego a tener que interpretar cuando es algo tan evidente lo que ha dicho. Me parece una cobardía por parte, me parece una cobardía por parte de la conferencia episcopal. Hay que decir que al final se dijo con la boca más pequeña que sí, que se muestran en contra de la tendencia general del ministerio y de la ley trans y del aborto, pero
dice Javier, cuando tienes que decir las cosas claramente, que las digan claramente. Es decir, no se puede estar intentando tener los dos pies en cada uno de los dos lados, porque al final te caes y el problema es que al final no va nadie a escucharte. Sí, efectivamente, lo que dice Antonio está en lo cierto, es que este debate se inicia porque Irene Montero y su gente quiere meter en la agenda un nuevo gazapo ahí, ¿no? Que es el tema de los niños y la sexualidad de los niños, y si es aceptable que un niño pueda mantener relaciones sexuales con un adulto. Esto no es nuevo en el feminismo, o sea, su musa feminista, Simone de Beauvoir, defendió la rebaja de penas a la pedofilia en Francia. Ella se desvive cada vez que es el aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir. Entonces, vamos por aquí, vamos centrados por aquí. Hay un movimiento mundial que se llama el MAP Supporter Club, que el MAP son las siglas de adultos atraídos por niños. El MAP Supporter Club es un movimiento que cada vez crece más en las redes, que está bastante apoyado en Estados Unidos, y que defiende efectivamente esto, que el derecho de la gente a sentirse atraída por niños, a sentirse atraída, no a traspasar esa línea de mantener relaciones con ellos, pero por algo se empieza. O sea, estamos hablando de que lo que pasa de ser un delito se va a normalizar. Es que esto está en la agenda del feminismo global, esto está en la agenda del globalismo. Pero fíjate que tú, puestos a interpretar, le das la vuelta a la frase de lo que ha dicho, y es decir, no hay delito en que un adulto tenga sexo con un niño si éste le ha dado su consentimiento. Claro. Claro, es que eso es lo oscuro que tiene la frase de Irene Montero, y a donde, si no fuera por el contexto general que señalaba Javier y por lo que hemos estado viendo que está empezando a ocurrir en las universidades norteamericanas y en otros países, quieren conducirnos, porque es evidente que un niño, y ella no especifica ni ha especificado en estos 8 días edad, no ha dicho 15, 14, 13, 8, no. Los niños no quieren. Es decir, es evidente que no tienen suficiente madurez como para, estando bajo la tutela de un adulto cercano, que es donde se da la mayoría de los abusos, negar su consentimiento. Pero la sorpresa no es Irene Montero, que la gente de Irene Montero proponga esto, ponga sobre la mesa, abra este melón. El problema es que la conferencia episcopal esté lanzándole un salvavidas. O sea, vamos a ver, yo creo que lo que demuestra estas palabras de Argüello es que las redes clientelares del sanchismo ya han enraizado incluso en la conferencia episcopal. Es decir, exacto. Hay cuñas publicitarias del Ministerio de Igualdad en COPE y en 13TV. Y en otros medios también, supuestamente Sí, efectivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De una versión de la teología de la liberación a la española nueva que se va a hacer con el sanchismo, con Podemos? No, están como el PP. ¿Qué está ocurriendo? Por diferentes motivos. Han dicho, si no se enteran que existimos, no tendremos problemas con ellos. Por entroncar las cosas que os habéis dicho, otro de los referentes, Michel Foucault, cualquiera que lo puede buscar, pedófilo declarado, a más de 8, pues le pillaron con menores de edad, ¿no? Es decir, toda esta deconstrucción sexual que viene de los años 60-70 lleva a promover directa o indirectamente, y esto no lo digo así para asociarlo a un grupo LGTB, porque esto ya obviamente nos denuncian si hacemos esta relación, lleva a que en cierto grupo, con esa tendencia sexual o como queramos llamarlo, esa perversión sexual, está utilizando la ideología de género, todo lo que es la deconstrucción de la mentalidad occidental, para empezar a meter esto, ¿no? Y lo que decías tú, que al fin y al cabo lo que se conoce como ventana de Overton, el otro día lo comentamos aquí, y es en algunos cursos que he dado he sacado ejemplos, ¿no? Y sobre todo en periódicos anglosajones, que son los que menos miedo tienen de hablar así. Hay un artículo del New York Times, creo que es año 2014-2011, que pone pedofilia, a disorder, not a crime. O sea, es un desorden mental, no un crimen. Y empieza precisamente en todas las ventanas de Overton, de todo lo que estamos viendo, empieza primero por llamar lo que es una perversión y una locura mental, empieza primero por desdramatizarlo, decirlo, oye, es que estos pobres no son unos enfermos mentales, no son unos violadores, no son unos pervertidos, no, tienen un impulso natural, entonces bueno, hay que comprenderlo. Vale, ese impulso lo puedes tener, pero ese impulso no se puede normalizar. Que no estoy diciendo que esa persona no pueda tener una vida normal, entre comillas, si se consigue controlar, pero no se puede normalizar. Y esto es ese paso más a crear ese debate, como tú dices, como hemos visto en el pasado. El debate del aborto, el debate del matrimonio homosexual, el debate de la ideología de género, el debate de la transexualidad. Es decir, ¿acordáis, si es que alguien se acuerda de esto ya,
Cuando empezó todo, no, solo quieren tener el derecho al matrimonio, solo quieren tener el mismo derecho civil al matrimonio. Y ahí empezó todo. Pero tú fíjate, Javier, otro ejemplo trasladado todavía más perverso es el tema trans. Es decir, el tema trans y los niños, yo no digo los adultos, y el tema de la disforia. El tema trans de los niños, de someterlos a tratamientos de hormonación. Es decir, esa aberración no se nos hubiera ocurrido hace 4 o 5 años. Y en cambio pasó de puntillas, entró en el sistema, empezaron a hablar aquí, empezaron a hablar allá y de repente tenemos una ley. Pero es que en parte por culpa del PP de Cifuentes. No, sí, su día también. Es que luego hay otra de las cosas, aprovechándose de estas locuras, lo que llaman ahora la transedad. Claro, tienes por un lado diciendo a Irene Montero que el niño con pleno derecho, mientras lo consienta, puede tener sexo con un hombre, con un adulto. Pero es que luego tienes adultos que, a la inversa, dicen, claro, como si aceptamos, por esto todo es un paso a paso, la gente hay que entender que esto es paso a paso, eso es perfectamente diseñado en laboratorio. Si aceptamos que existe la transexualidad, que un cuerpo no me define cómo soy por mis genitales, tengo que aceptar que entonces la edad tampoco es algo objetivo. Que es una construcción social. Exacto. ¿no? Entonces, si la biología no va... Si yo tengo 50 años y me siento que tengo 8, al igual que tú no eres nadie para decirme que yo soy mujer-hombre, tú no eres nadie para decirme que tengo 50 años. Si me la siento biología 8, ya no vale. Si me siento 8, puedo tener relaciones con un chico de 8. Puedo explorar lo que quiera con una persona de mi edad. Vamos viendo cómo la pinza se va haciendo desde los dos sentidos. Y este movimiento existe. Se quiere meter, por eso digo que no es una relación directa, pero se quiere meter dentro del movimiento LGTB y cada vez tiene más adeptos. Tiene más adeptos porque le dan mucho bombo. Y porque los políticos lo utilizan. Exacto, porque al final esto incomprensiblemente, es decir, llega a la mesa de la Conferencia Episcopal, llega a la mesa del Partido Popular y entonces en vez de ir de frente deciden decir, bueno, si me pongo de perfil lo mismo consigo 4 votos más. Bueno, pues me voy a poner de perfil y no se dan cuenta de que con esto están socavando todos los principios de nuestra sociedad. Es decir, están al final convirtiéndonos en una Macedonia absoluta en donde ellos son los que a través del BOE van a tener el control sin que nosotros nos enteremos. Pero el PP ha perdido esta batalla cultural, de afectivo-sexual y de toda la no le interesa. Ha perdido del total. Si no la juegas, no la pierdes. Nunca la ha plantado. Abandonas. Se cargaron a Cayetana precisamente por hablar de esa precisamente le dijeron, es que esto está prohibido, esto es tabú en el PP. La batalla cultural está perdida. La asumimos y aquí que pase lo que no sabemos tenga que pasar. Es si la van a querer dar en algún momento cuando ganen las elecciones. No la van a dar. La van a querer. No parece. No, bueno, el PP de Ayuso es otra cosa, el madrileño, pero tampoco, desde luego a nivel general. No, porque ya tiene veremos. leyes que todavía ya veremos. no hay. Ayer estuvimos aquí hablando del rearme ideológico del PP de Ayuso. Pero ese rearme también habría que cuestionarlo. Bueno, como va a volver Rafa Núñez Huesca, se lo cuestionas a él. Con las bases del Partido Popular sabe me siento de 20 años y cambiando de tema y no eres nadie para decirme que no. Ya está en una época rebelde de su vida. Cualquiera que hable con las bases del Partido Popular, hablamos de nuevas generaciones, sabe de lo que hay. La mayoría son del lobby LGTB. Y no digo homosexuales, digo del lobby. O sea, son todos de la banderita multicolor. No les interesa porque esa gente va a ir creciendo y el partido ya está absorbido. Luego no hablarás de Brasil y te quejarás. El partido está absorbido ya. Pero primero no va a dar ninguna lucha porque no le interesa. Pero también te voy a decir una cosa, eso en las ideas, pero luego en la práctica también no puede ser que los periodistas seamos siempre la excusa para que los políticos no se tengan que hacer responsables de sus palabras, ¿no? Porque está muy fácil decir, no, es que son los periodistas que son tontos y que lo han entendido mal y lo han contado como les convenía. En el mundo del fútbol todavía, en fin, nos podemos echar unas risas sobre ese tipo de declaraciones, pero como yo decía el otro día, es decir, o dimites porque es una bocachanclas y entonces has dicho lo que no querías decir, o dimites porque lo has dicho. Pero en cualquier caso tienes que dimitirte, tienes que irte a tu casa. Una ministra no puede ir diciendo esas barbaridades y más no en una conversación de que se lo hubiera grabado el inspector. No en una conversación de esas de cena de amiguetes, no. Es que fue en el Congreso de los Diputados. Y ella es la misma que habla mucho de violencia política, pero bueno, también estaría bien de vez en cuando abrir el debate de responsabilidad política. Sí, y dentro de esa responsabilidad política está el hacerse cargo de lo que uno dice. Fíjate, Pablo Iglesias el otro día diciendo que más de la mitad, es que yo creo que de verdad viven en una raya paralela o al menos lo comunica muy bien para poder cambiarla. Que más de la mitad de los opinadores en televisión española son de extrema derecha. pero ¿dónde está esa diversidad? ¿Pero quién ha hecho esas cuentas? No, claro, cuando dicen, no, es que aquí la televisión de todos, caben todas las ideologías, y yo no veo ahí supuestamente ultraderecha, es decir, no veo a Vox, yo no veo a nadie defendiendo a Vox nunca. También tú piensas que eso es dependiendo de dónde estás tú, o sea, este tío está tan a la izquierda, tan radical, que eso sí es ser ultraderecha, que todo lo demás es ultraderecha. Que Fortes se ha parecido a extrema derecha también, esa es la cosa. Para él Margarita Robles era un
una extremista de derechas peligrosa, o sea, una persona bastante cuestionable. O sea, que ya podemos hacernos una idea. Pero lo más gracioso de Pablo Iglesias, apuntando a todos la presencia en medios privados también, que no solo se refirió a la pública, de periodistas de extrema derecha, es que lo dice el tío desde su tribuna estable en el programa radiofónico con mayor audiencia de la franja. Y dices, pero vamos a ver, señor, que usted ya no es nadie y tiene una poltrona desde la que se le permite insultar a toda la prensa. Pero... Bueno, yo no sé si va a acabar empapelado, porque ha dicho, creo que ayer en su podcast, que si le das 5 tías como Isa Serra con caballos, le traen las cabezas de no sé cuántos policías municipales de Madrid. A él, que yo cuando lo he escuchado y a Echenique y a Otegi. Dice que las quemamos. Y que luego las queman con Otegi. Cuando uno no se le escucha, lo que intenta hacer es cada vez chillar más fuerte, con abruptos más fuertes. Yo creo que Pablo Iglesias está amortizado en este país. Es su método de supervivencia. Él lo cree también, pero... Es que el insulto se ha convertido en su método de supervivencia. Que sea la que defienda a la televisión pública, o sea... Claro. A ese punto hemos llegado, lo cual me parece bien porque indica que la izquierda está en un proceso de autodestrucción, que espero que sea más pronto que tarde. Bueno, pero eso lo llevamos diciendo mucho tiempo y yo me quedo así con esperanza y nunca se autodestruyen, se pelean, se llevan mal, pero luego se siguen repartiendo el dinero de todos, que da gusto. Las feministas de ahora ya es algo que hay que explotar. Sí, nos divertimos se explota mucho, y ellas mismas lo explotan, pero bueno. Os voy a poner ya lo habéis visto todos, o sea, me da pena que no voy a ver vuestra reacción en primicia, pero os voy a poner un trocito del tráiler de la serie, esa obra cinematográfica que protagoniza Pedro Sánchez en Moncloa. Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona. Pues sí que es verdad que la primera vez impresiona. Te impresiona estar eso en la presidencia del gobierno. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no?, a estar aquí. El edificio Semillas es donde se aloja el gabinete del presidente del gobierno. Todos dependemos directamente del director de gabinete. A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va el rey. Los Sherpas son la avanzadilla de los presidentes, las personas de confianza. Tu empuje inicial es fundamental, es en los microchips. En esa oportunidad de estar junto al presidente, a veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan. De otras cosas se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Vamos para allá. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. El que tenemos que saber lo que vale cada día. Y cada día que estamos aquí vale un mundo. Creo que no me voy a olvidar nunca de aquel día. Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético, en el ámbito del Pacto de Migración y Asilo. Había mucho en juego. Si es sobre España, 2,8, ¿no? 2,8 con Francia. ¿Cómo está el resto de gente? Para mí, los más difíciles, los alemanes. Y yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo. Elsa estaba contenta. Encantada. Sí. Estoy conteniendo la respiración. Bueno, no lo hemos visto entero, lo pueden ver en todos los medios de comunicación porque también nuestra tolerancia a la vergüenza ajena pues tiene un tope, ¿no? Pero queríamos que se viera el Falcon. Y eso se ve. Se ve. En concreto es el Airbus, es el más grande y más caro. El que es más grande que el Falcon. Es el más grande. Sí, el Falcon es... Pero no se ven varias cosas graciosas. A mí hay una cosa que me llama la atención. Que es como asesina a sus las cámaras, antiguos amigos, ¿no? A Ábalos, a Iván Redondo, eso es lo que yo echo de menos. Sus purgas, ¿no? Pero eso no lo veremos seguramente porque no interesa, no va en el orden de interés de Moncloa. Pero hay varias cosas que me llaman la atención, que es, por ejemplo, no sale el viaje de Sánchez a Ucrania. Sabemos que iban las cámaras. Pero le grabaron. La productora iban con ellos. Mi compañero Joan Guirado coincidió en el tren con las cámaras de la productora de camino a Kiev. Tampoco sale otro de los momentos que también estaba Guirado, esta vez casualmente en el AVE, porque Guirado coge el AVE como cualquiera coge el metro o te coges un Cabify, ¿no? Porque se mueve. Entonces un día contaba Guirado que estaba Pedro Sánchez, él se iba a una boda y estaba Pedro Sánchez yendo a la campaña de las andaluzas. Y de repente ve un movimiento tal y dice, anda, pero si va a venir Pedro Sánchez en el AVE, mira qué bien tal. Y entonces vio cómo pasaba
para adelante y para atrás, Pedro Sánchez rodeado de esas cámaras, saludando a la gente, el nuevo campechano, ¿no? Saludando a todo el mundo. Después se la limpiaba. Claro, sí, había su ¿no? Con gel hidroalcohólico. De Renfe, que te dan gratis cuando viajas. Las cámaras de su serie han conseguido que por fin pues se baje del Falcon y se digne a rodearse de esa gente que tanto manosea últimamente. Y bueno, básicamente a mí me hace mucha gracia que hemos conocido hace poco que Netflix no quiere vincularse con este proyecto. Pensábamos, todo el mundo se había comentado, la productora incluso lo había insinuado, que esta serie iba a salir en Netflix. Netflix, que es la plataforma de la Agenda 2030, la plataforma woke, la plataforma donde se difunde toda la maquinaria del globalismo. No nos tires de la lengua, que hemos visto un bodrio esta semana de Netflix. Es un bodrio, es un bodrio. Para mí es... ¿Qué película me gusta menos de todas estas cosas? Ayer cuando te dije que la podríamos emitir aquí pero y luego comentarla, ¿no? Como hacían yo estaría encantada. Pero claro, como dices, no, es que claro, cuesta mucho dinero, es que no la regalan. O sea, yo pensé que era para emitir gratis. Pero entonces, ¿cuál es el negocio de Sequoia? Igual es dinero gratis. O sea, te ven el Sequoia se beneficia de los créditos, sí. Claro, un folleto del Consejo General. ¿Les han pagado ya para grabarla? Pues ahora emítela gratis. Si nadie quiere emitirla, emítela gratis. Yo creo que habría que emitirla con luz y taquígrafos y ver... Creo que la principal vergüenza no es ver a los cocineros de la Moncloa ni nada, que a mí eso, fíjate, hasta me apetecería si solamente saliera el personal y opinar el personal. Bueno, yo creo que la principal vergüenza él se cree la reina en The Crown, que le ponen el mantel así con musiquita... Es decir, la principal vergüenza es que esta serie haya nacido de la Moncloa. Es decir, a partir de ahí ya... ¿Qué credibilidad tiene? No tiene ninguna credibilidad. Es decir, ya todo el mundo sabe y las productoras saben que es a mayor loa, bombo y narcisismo del presidente del gobierno. Es decir, no hay nadie que piense que las productoras que han aparecido en el BOE encargadas por el gobierno para hacer un documental del presidente del gobierno, pues hombre, evidentemente van a tener el más mínimo atisbo de crítica. Por lo tanto, es evidente que ninguna productora, a no ser que esté presionada o esté recompensada por otro lado, pues va a tener intención de ponerla porque eso descalifica su propia plataforma. ¿Sabéis si van a poner la alfombra roja o una presentación en algún cine? Yo solo quiero ver si al final de los capítulos va a salir Pedro Sánchez como en Gossip Girl diciendo XOXO Pedro Sánchez. O sea, yo solo quiero verlo para ese tipo de cosas porque sé que va a pasar perfectamente. O sea, va a ir al hormiguero, a lo mejor va al hormiguero antes de que se estrene. Acuérdate que no, porque no le dejan... Yo quiero ver los juegos con las hormigas. Como todavía no le pasan las preguntas, porque no creo que eso cambie, no va a ir, no lo veremos. Yo quiero ver si rescatan la banda del Nodo, a ponerla de fondo musical al documental en algún momento. Esto va a ser una maravilla, desde el punto de vista divertido de la gente. Estoy deseando verla, igual que yo leí el libro. Porque los montajes apócrifos que va a haber, con el Nodo, exacto, es que va a ser una maravilla. Sí, o sea, va a ser carne de meme durante un mes y medio, 2 meses, y luego se alargará durante toda la historia del sanchismo. O sea, la historia del sanchismo quedará marcada por esta docuserie. Es divertido. Pero luego, a nivel internacional, el ser el país que tiene una serie para que los ciudadanos se puedan reír de su propio presidente, no creo que sea lo más conveniente para nosotros. O sea, que nos va a dar risa. Supuestamente era ensalzar su imagen, pero... No, él dijo que esto hacía marca España. Claro. Acuérdate, cuando le preguntaban por qué se iba a hacer esta serie. Nuestra imagen a nivel internacional es que queda por los suelos y se podía estar peor. Y Z es marca España de la buena. Ahí, además, yo me imagino cuando le veis ahí hablando con la mascarilla o los demás, hablando de resiliencia. De verdad que cuando los colaboradores le miran, también tú, también aquí hablando de resiliencia. Resiliencia. No sé qué dice al principio una de las trabajadoras. Es que encima es una palabra incómoda. A mí me está preocupando porque le está saliendo como un mechón aquí blanco, que eso ya es de villano experto. O sea, todos los villanos en Disney, por ejemplo, tienen un mechón blanco. Pero a ratos lo tiene, a ratos no. ¿Ves? Porque la de Bill, o sea, siempre los malos tienen un mechón blanco. Le está saliendo, es que ya no está pudiendo ni disimularlo, ¿sabes? O sea, es una cosa que yo solo lo voy a ver por ver el mechón blanco. Hombre, yo estoy deseando ver la serie, la verdad. No sé si dirá me llamaban Pedro el Guapo, igual que en el libro o no. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, la gente que va a estar, por ejemplo, que coincide con él en el tren, tal, ¿será también gente seleccionada de manera aleatoria que estaban en el tren como en sus convocatorias estas que hacen de preguntas? Supongo que sí, porque a Joan en el metro no le dejaron salir. O sea, no, debió pasar, pero Joan, no sale porque en el es una espía. Yo empiezo a planteármelo. Porque está siempre. Ahí donde está Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, está Joan. Tiene un radar, un imán le persigue. Y él se lo dice, Sánchez, le ha dicho alguna vez, en plan, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, ¿En quién se lo dijo? Le dijo, pero tú ¿qué haces aquí? O sea, te encuentro, es que te encuentro. Tenía que voy a Barcelona y te he colocado un localizador en la chaqueta.
Y dice, pero están contratados de escolta y no lo sé. Decía alguien en la alternativa ayer, no me acuerdo quién era, que hay cosas que no salen. Por ejemplo, el viaje a Kiev, que llamaba la atención, porque aquí nos pasaron totales de agencias, vamos, que parecía que Zelensky no había visto nunca a nadie más que a Sánchez. Pero que él, en planos en los que se ha visto que no sale bien, ha pedido que los quiten. A lo mejor en Kiev no se ve bien. A lo mejor no le gustó tampoco que... O igual se muestra alguna cosita de Ucrania que no interesa mostrar. Y se enteró se ha sabido que no era una cumbre que pidió Moncloa Zelensky. Lo que se estaba haciendo, es decir, el resultado del primer capítulo y demás, con derecho a veto. Quiere decir, es que eso, añadido a lo que he dicho antes, pues evidentemente... Pero eso es... Pero era esperable, ¿no? Claro, pero él va a intentar... Si tú lo encargas, pues evidentemente... Claro, él va a intentar vetar, pero hombre, Sequoia tendría que decir no. No creo que vaya a decir. En el contrato hay una cláusula que veta el uso de material de tomas falsas durante, creo que eran 5 años. 5 o 10 años. O sea, todo lo que salga en el documental, aprobado por Moncloa. Todas las tomas falsas, todo el bruto, todos los materiales en bruto que no salgan, eso está blindado. Eso está blindado hasta que el sanchismo... Bueno, con la nueva ley de... Se diluya, vamos. De decretos oficiales podrán... También lo pondrán ir alargando. 50 años, pero 60... es que imaginemos lo que se puede hacer con esos brutos. Imaginémonos. Luego, pero que no se nos olvide de cada cosa que vayamos a ver en ese documental que nos parezca muy graciosa y que nos divierta. Que le hemos pagado nosotros. O sea, esos cocineros de los que nos vamos a reír como extienden los manteles y lo tratan como si fuese la princesa de Mónaco. Esa princesa de Mónaco la estamos pagando nosotros. O sea, que no se nos olvide. Bueno,